Y continuamos con más de esta cita de éxitos a través de la señal de éxitos 93.1 sonidos en primera fila. Ahora me acompaña vía Zoom Mauricio Alarcón Salvador. Él es analista político, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, activista por la democracia y defensor de los derechos humanos. Y con él hoy voy a conversar sobre las elecciones de Ecuador, donde pues Daniel Noboa, de Acción Democrática Nacional, va a enfrentarse con su pues más cercano contrincante, pues que fueron los dos. De los cuatro, los primeros cuatro, en cuarto lugar quedó Andrea González, donde pues con el 44 punto algo por ciento de los votos, no hubo a 44, 45 si mal no recuerdo, y su segundo contrincante con 44%, o sea, menos de un punto de diferencia, van a esta segunda vuelta este fin de semana. Y pues dejemos que sea Mauricio quien nos haga un análisis de qué se espera, cuáles son las expectativas que se tienen de cara a estas elecciones en Ecuador. Mauricio, bienvenido a esta cita de éxitos. Carla, buen día, un saludo para ti y para la audiencia de Éxitos. Mira que estamos frente a la segunda vuelta más cerrada de la última historia democrática del país. La Ujú, diferencia entre Daniel Noboa y Luisa González en la primera vuelta fue de poco más de 16.000 votos. ujú. Estamos hablando de 44.17% contra el 44% de Exacto, González. La 44.17, eso fue el punto que me faltó. la diferencia fue mínima. Sí, señor. Y pues ahora, de cara a una segunda vuelta, a muy pocos días de este domingo, las encuestas no nos dejan muy tranquilos, al menos las que se ha podido conocer, señalan que la diferencia estaría en menos de un punto porcentual. Algunos inclinan la balanza hacia un lado, otros hacia el otro, pero lo cierto es que cada voto va a contar de cara a lo que será el gobierno de los próximos 4 años. Así es, hay que destacar que en segundo lugar pues estaba Isa, ¿no? Leonidas Isa. En tercer lugar, corrijo, en tercer lugar estaba Leonidas Isa con un 5 punto algo por ciento, luego le seguía Andrea González y pues hay un elemento que es la abstención, ese voto blanco que se conoce que podría ser definitorio toda vez que pues hay un mayor margen o un mayor porcentaje entre estos votos. Hay quienes están llamando a votar nulo, ¿no? Porque no coinciden con ninguna de las dos propuestas. Si no me equivoco, fue Andrea González quien hizo el llamado a votar nulo. Sin embargo, pues habría que ver cuál es la decisión que va a tomar los ecuatorianos y si en efecto va a ser mayor o menor la abstención en esta ocasión. ¿A quién favorecería la abstención en este caso? Mira, Carla, creo que es importante para quienes nos siguen y no conocen de cerca el modelo ecuatoriano. En nuestro país el voto es obligatorio. No obstante, la Constitución del 2008 estableció un voto facultativo para los menores de entre 16 y 18 años y, por supuesto, como ya es tradición en varios sistemas políticos, voto facultativo también para las personas de la tercera edad, los adultos mayores de 65 años. Son estos los que habitualmente, por no tener la obligación de votar, no asisten a las urnas. Ya no Mm. requieren ese papelito del certificado de votación para ningún trámite público ni para ninguna cosa formal. Por lo tanto, deciden simplemente no asistir. Pero esta segunda vuelta, como lo mencionaba, es tan atípica que ya en la primera 9 de cada 10 votos se decantaron por uno de los dos finalistas y el espectro de voto peleable para alcanzar la presidencia de la República, a diferencia de en otras ocasiones, ha sido bastante reducido. El voto nulo incluso probablemente aumente por las razones que tú señalas y habrá que ver si es que algún tipo de endoso se puede generar tanto por el anuncio de Leonidas Issa de apoyar a Luisa González como por el anuncio de Andrea González de apoyar a Daniel Noboa. No obstante, la campaña ha estado muy enfocada más bien en hacer daño al contrincante en lugar de tratar de cazar esos votos que están ahí sueltos, ¿no? Los del voto facultativo. Lo cierto es que, de nuevo, las encuestas indican que esto es una final de infarto en Mm. la que la diferencia entre el ganador y el perdedor va a ser mínima y pues habrá que esperar, parece ser, hasta que se cuente el último voto
para poder proclamar quién definitivamente ganará la presidencia de la República. Desde afuera de Ecuador podemos pensar muchas cosas, podemos interpretar lo que son los análisis que hacen los expertos en esta materia, podemos leer lo que son las noticias, pero desde adentro, Daniel Noboa y Luisa González, ¿qué los diferencia? Ya Ecuador tuvo la experiencia con Noboa, ¿se atreverá a repetir? Mira, Carla, sí hay algunas cuestiones que es importante puntualizar porque la mayoría de personas se ve forzada a elegir entre los dos sin sentirse satisfecha con las Ujú. propuestas o con las formas de ser ni del uno ni del otro. Durante los últimos días va tomando mucha forma ese discurso del voto nulo, producto de un modelo autoritario que ya lo conocemos, concentrador de poder, restrictivo de derechos y libertades, me refiero al correísmo, y un modelo que en apenas 16 meses de gobierno ha demostrado ser del mismo estilo, me refiero al de Novoa, donde las propuestas no quedan claras, pero sobre todo me atrevo a decir, sobre la base de los problemas principales que nuestro país enfrenta, la desesperación de que de alguna manera nos puedan sacar del hoyo. Mira que entre enero, febrero y marzo se han levantado estadísticas sobre muertes violentas en Ecuador y resulta este ser el trimestre más violento de los últimos 15 años, Wow. cuando se decía que Ecuador en 2023 ya había roto récords y que las muertes violentas espantaban porque nos pusieron en primer lugar en Latinoamérica como el país más violento. Hoy, entre los 3 primeros meses de 2025, esa cifra se supera y con creces. Así es que en este momento más bien creo que los ecuatorianos estamos muy pendientes de que alguna luz venga de uno o de otra en el sentido de poder encontrarle una salida al problema de la inseguridad, que es el principal identificado por los ecuatorianos, por supuesto, sin dejar de lado la crisis económica, que en este momento es bastante fuerte, la falta de empleo y de oportunidades que están pasando factura particularmente en el electorado joven, y por supuesto la corrupción que no distingue ni grupo etario ni grupo social y que sigue haciendo de las suyas en nuestro país. Sí, sin lugar a dudas, estoy conversando a esta hora con Mauricio Alarcón Salvador, analista político, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, activista por la democracia y defensor de los derechos humanos. Y aquí me quiero detener. Mauricio, en su experiencia, en su trabajo como activista por la democracia, defensor de los derechos humanos, estos dos temas, libertad, democracia, derechos humanos, ¿qué tanto los tocan estos dos candidatos que van a la segunda vuelta, Novoa y Luisa González? Que bueno, Luisa sabemos que es del correísmo y Novoa ya conocemos cuál ha sido su trabajo como presidente de Ecuador, pero estos puntos en particular, ¿qué tanto ellos lo toman en cuenta? ¿Qué tanto lo trabajan? ¿Qué tanto ofrecen al respecto en sus propuestas de gobierno? Mira, muy poco se ha dicho, Carla, sobre los temas de democracia y de libertad. Por eso mencionaba hace un momento que estamos frente a dos opciones claramente autoritarias. No Mm, obstante, sí te digo que eso lamentablemente tiene una razón de ser. Desde hace algunos años nuestro país viene monitoreando las cifras del Latinobarómetro. Hace muy poco incluso se publicó la encuesta de riesgo político. Y mira que las cifras respecto de Ecuador señalan que particularmente los jóvenes están dispuestos a aceptar un gobierno autoritario, totalitario o dictatorial si es que éste entrega bienes, servicios de calidad a la ciudadanía. wow, Quizá por ello, por ese desencanto con la democracia, es que los candidatos hacen muy poca alusión a ella, pero eso a la larga termina pasando factura porque de la democracia se sostiene todo lo que funciona en un país. es Y así. pues en ese sentido creo que aunque a algunos les resulte incómodo y además en algunos sectores resulte conveniente justificar, por ejemplo, actuaciones del gobierno actual, simplemente por oponerse al correísmo, hay que mencionar y decir las cosas como son. No estamos viviendo en Ecuador en este momento, durante este último periodo, un gobierno democrático, respetuoso de los derechos y de las libertades.
Estamos viviendo un gobierno de tintes autoritarios, pero de una opción ideológica diferente a la del correísmo, lo cual llena de satisfacción, por supuesto, a algunas personas que al parecer no tenían problema con el autoritarismo, sino que no les gustaba que el autoritario sea una persona que no formaba parte de su grupo de amigos. Me refiero a Rafael Correa, pero habemos muchos que sí defendemos principios y que vamos a seguir trabajando por la democracia y por la libertad, independientemente de quienes sean los que nos gobiernan. Muchísimas gracias por su tiempo. Un placer haber conversado con Mauricio Alarcón Salvador, analista político, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Y pues estaremos atentos a los resultados de las elecciones en segunda vuelta de las presidenciales en Ecuador, que serán este domingo 13 de abril, una jornada en la que los ciudadanos ecuatorianos van a elegir entre Daniel Noboa y Luisa González para ocupar la presidencia de este país. Gracias por su tiempo, Mauricio Alarcón Salvador. Y nosotros seguimos con más de esta cita.